Último momento, mirá. Atención, arrancamos una semana con todo. Presten atención a lo que vamos a contar a partir de ahora. Inminente nueva detención en la investigación por el femicidio de Agostina en la provincia de Córdoba. Están a punto de consumar la redacción de una nueva orden de detención en relación a posible autor o autora del delito de encubrimiento. Pero la frase que voy a contar ahora, que hasta ahora no se conocía, es una frase reveladora, compañeros, que explica por qué la justicia determinó, entre otras cosas, la detención del segundo detenido de apellido Faceta. ¿Se acuerdan que aparece como un testigo estrella, entrevistado, entre otros, por aquí, por esta señal? Da varias notas contando que vivía en la casa, en la escena del crimen, y se despegaba. Decía, yo no tuve nada que ver. Pero esta frase que vamos a contar lo complica Barrelier y lo complica él, y hasta ahora no se conocían. Horas antes del femicidio de Agostina, o por lo menos en la época o en la hora concomitante al femicidio, están estableciendo esa precisión de acuerdo a la data de muerte. Barrelier le dice a Osvaldo Faceta, que es el segundo detenido, no aparezcas por casa, no vengas esta noche, tengo algo. Atentos, pongamos la frase al pie. No aparezcas por casa, tengo algo. La frase que reconstruye la policía de Córdoba y la Fiscalía de Córdoba, que surge del análisis de los teléfonos. Y esta conversación la tiene Claudio Barrelier con Osvaldo Faceta, el segundo detenido. Entonces, lo que dice la justicia es, ¿qué le estaba diciendo Barrelier a Faceta? ¿Le estaba anticipando que le iba a recibir a Agostina? Y esto aún agrava su situación porque ya es un homicidio planificado, agravado y por la premeditación de más de 2 personas, y es que Faceta sabía del plan. Y otro elemento más, porque esta frase es en sí determinante. Le está diciendo, tengo algo, no aparezcas por casa, y Faceta le hace caso, o por lo menos pareciera que le hace caso, o fue a ayudarlo, como está tratando de establecer la justicia, y por eso lo deja preso. Porque Faceta se ubica en la escena el mismo día domingo, diciendo yo estuve ahí. Y da un relato rarísimo, diciendo cuando yo entré a la casa, no encontré a nadie. Después de un crimen semejante no había nadie a horas del femicidio en la casa de Barrelier, o es parte de un entramado de mentiras que tratan de instalar. Claro, pero aparte te dicen tengo algo y vos bueno, pero digo, estaba acostumbrado al tengo algo. Y no vengas claramente a casa. Claro. Y el otro le hace caso, o fue a la casa después de ese mensaje. Y ese mensaje fue una suerte de señal encriptada de vení ahora, que ya tengo la víctima captada para ser vulnerada. Estamos a punto de entrar en una etapa decisiva de la investigación por el femicidio de Agostina. Estamos en una etapa central que puede derivar, repito el adelanto de este programa, en una nueva detención. Analicemos. ¿Quién de ustedes imagina puede ser la nueva persona a detener de todos los que hasta ahora se han mencionado? Porque hay mucha gente que ha declarado, que ha dado notas en televisión, simulando ser testigos de ocasión, y que para la justicia, tal como pasó con Faceta, empiezan a convertirse en sospechosos. Analicemos. ¿De quién podemos estar hablando? ¿Quién le llama la atención a ustedes que su relato no parece muy certero, muy veraz? Bueno, a mí el remisero me llama la atención. El remisero te llama la atención. En algún punto, porque llevar una nena tan chica, después al otro día, bueno, contarlo. No sé si el remisero estaba acostumbrado a llevar chicos o no a ese lugar. La madre también es la madre, no la voy a culpar, pero también su relato tiene algunos lugares medio grises. Para mí, todos los familiares que estaban en la casa de Barrelier tienen de alguna manera la lupa encima. Para mí, ¿eh? No hay ninguno solo de los que haya estado esa noche ahí, ese día ahí, que no tenga la lupa encima. Mirá lo amplio que es, ¿no? Sí. Paula me dice, a mi criterio hay que investigar la palabra del remisero o a lo sumo la declaración de la madre, ser más exhaustivos porque no dio información completa acerca de lo que pasó en la previa. En el caso de Faba dice todos los componentes de la casa porque es imposible que no hayan escuchado ni visto nada en 72 horas con el cadáver ahí. ¿Y usted? Es complejo, pero me parece que todo el círculo familiar de Agostina tiene que ser investigado. Bueno, ¿saben qué? Se están olvidando de alguien central en esta historia. Me llama la atención que ninguno de los tres lo haya percibido ni percatado. Les puedo garantizar y anticipar que la mirada está puesta en este momento de manera central en la dueña del Forcá. Porque la dueña del Forcá
da un relato testimonial, da entrevistas, buscate alguna de las entrevistas si podés, Leo, perdón la desprolijidad, esa información que nos entró a punto de empezar el aire, y da un relato que por lo menos es ambiguo. Sí. ¿Ustedes creen que es posible que esta mujer haya prestado su auto sin tener idea de que para qué lo iba a utilizar Claudio Barreliar cuando eran amantes entre ellos y en teoría ella era una suerte de confidente? Claro. ¿Ustedes creen que Barreliar la engañó? Es una posibilidad. ¿Que le mintió y ella le prestó el auto de buena fe? Es una posibilidad. Pero en ningún momento ella sospechó que Claudio Barreliar la estaba utilizando para ocultar el cuerpo desmembrado de Agostina y llevarlo a la zona de ampliación Ferreira. ¿O creen que realmente es una víctima más de todos los engaños de Barreliar, que yo enumeré son 8 o 10 personas que fueron cayendo Por en su algo trampa? Mauro rápidamente lleva el auto a lavar también. Por eso. O sea, Yo creo que si ella fue cómplice o partícipe o lo encubrió, lo que fuere, bueno, tiene que estar dispuesta a que venga Barreliar y le diga, mira, tengo que ir a desechar un cuerpo, préstame Si el es la auto. amante, y si es la confidente, y si es víctima como la mamá Agostina, que le creyó todo, hasta le creyó que era inocente de la causa anterior y prefieren elegir y optar por él. aparte ella cuenta, ¿te acordás, Mauro, la declaración que Barrelier ese día estaba mal, que ella lo vio triste, que dijo, bueno, no te vayas, quédate un rato más, después nos enteramos que había estado 48 horas, 72 horas consumiendo cocaína Además. sin parar. O Y sea, eso que no le llama la claramente su atención a la estado amante. era raro. Que lo conoce. Que consuma por ahí sí, Sí. pero es habitual, pero que le pida el auto para trasladar un cuerpo. Y Si no es partícipe, No, por eso. es cómplice. ¿eh? Yo les digo lo que está haciendo el fiscal hasta ahora. Porque recuerden que acá la actividad jurisdiccional, quien decide es el fiscal. Y el fiscal es el que le manda las órdenes a la policía. La policía no tiene un rol protagónico como pasa aquí en las investigaciones en la provincia de Buenos Aires o en Capital, que son los que aportan la prueba para que el fiscal determine. Acá el fiscal, a mi criterio, de forma equivocada, constantemente ha cometido errores, ha sido negligente en sus actos, es quien va disponiendo medidas. Les pongo un ejemplo de la negligencia del fiscal. ¿Saben cuántas veces le tomó declaración a Osvaldo Faceta hasta detenerlo? 3. Claro. Y las 3 primeras veces que lo escuchó como testigo. ¿No estaremos en el mismo escenario que ahora la va a escuchar, la escuchó como testigo a Soledad, la del Forcá, y dice, che, y si en realidad es encubridora? ¿Por qué digo esto? No le clausuraron el bar también. Sí, claro. Muchos fiscales que hacen, y esto se llama oportunismo judicial, para mí discutible, te dicen, che, me sirve más la del Forcá como testigo, porque si la meto presa y no tengo pruebas contra ella, por lo menos la escucho como testigo que me cuenta y me dice, ese día me llamó Barrelier y me dijo que le preste el auto. Entonces construye prueba. Si la imputa, tiene que probarle el delito. Entonces muchos fiscales, ¿qué hacen? Le pasó con Faceta, los eligen como testigo primero, los escuchan bajo juramento de decir verdad, no tienen la obligación judicial de probarles ningún delito, pero les sirve en el caso de Faceta que se ubique el domingo ahí. En el caso de la del Forcá, que diga Barrelier me llamó. Ahora, me parece que a esta hora la idea del fiscal es avanzar y convertirla también en imputada. Ante el pedido que le hicieron las dos querellas, tanto el papá de Agostina como la mamá de Agostina, los dos abogados que representan ambas partes pidieron que la del Forcá quede imputada porque no es creíble su relato. Ahora, Mauro, de todos los que hablaron y dieron testimonio, brindaron testimonio, nadie dejó entrever el por qué. ¿Cuál era el problema que él tenía que lo llevó a matarla a la nena? ¿Nadie? El No hay ningún supuesto problema. ajuste de cuentas, ¿Por ¿no? qué tiene que De haber la un madre. problema? No, bueno, o el motivo, la causa. ¿Cuál es esa pregunta que estás haciendo? Claro. ¿Qué motivo tiene que haber? Si te estoy diciendo que es un delincuente sexual serial que ya había hecho lo mismo con una víctima que había conocido de forma casi nimia y la capturó y casi la termina Esta matando pregunta hace un que año. yo hago, creo que la van a hacer ellos también. Pero no hay una motivación. No, pero yo no te dije. Es capturar a una menor con fines de abuso y matarla. Ah, bueno, eso. Ah, ok, Tiene pero esa es la Yo motivación. no te dije no te utilicé la palabra motivación, el motivo. Y es lo mismo. No, Escuchá, no es lo mismo. Faba, mira, te voy a No. poner un testimonio que te acabo de adelantar a todos para que compartamos. Presten atención. Es muy importante lo que vamos a escuchar ahora. Analizá, Fabita, a ver si pensás como me pasa a mí. Si te es convincente el relato de la dueña del Forcá. La vamos a escuchar como testigo. ¿Puede pasar esta mujer de testigo imputada? Escuchémosla. El lunes a las 9 de la mañana un mensaje. ¿Otra vez? Sí. A lo que yo no le respondo, porque estaba durmiendo. Me llama diciéndole que iba a venir en Uber, que le pasara bien la dirección escrita. Se la paso, cayó. Me contó, bueno, que había ido a declarar porque él había sido el último que había visto a la nena esta.
No indagó mucho en el tema, después se recostó, se sentó de vuelta en la cama. ¿Lo notabas tranquilo en ese momento? Sí, a ver, él me abrazó y me decía que me había extrañado y todo, lo noté medio triste, pero yo pensé que era porque hacía mucho que no nos veíamos y por la pelea que habíamos tenido. Pensaba eso, o sea, es lo que yo me imaginé. ¿En qué momento le prestas el auto? Bueno, él se sienta en la cama y me dice bueno, voy a hacer eso de mi tío, llevarle la ropa a mi tío y vuelvo así ya. A lo que yo le insisto, no te vayas. En realidad no quería decirle, no te quiero prestar el auto. Tengo una fea sensación, no te quiero. No se lo dije. Pero insistí en que se quede. Le dije, deja que vaya alguien más, quédate, hace cuánto que no nos vemos, quédate. Le pedí como 3 veces, lo agarré de la cintura para que se vuelva a sentar. A lo que se paró y se fue derecho para el auto que estaba en el garaje. ¿Cuánto tiempo le prestaste el auto? Y más de 1 hora. Volvió, bajó la mochila, que era normal, que los días que yo tenía Franco, él se quedaba en casa los 2 días. Bajó la mochila con ropa, calculo. ¿No viste nada raro en el auto en ese momento? ¿No notaste nada extraño? No, había olor a cigarrillo, que no, porque me preguntaba la policía después, ¿no sentiste? Y la verdad que no me iba a poner a fijar si había algo fuera de... ¿No te hubieras imaginado algo así? No, que si yo hubiera sospechado, me hubiera fijado, pero no, ¿qué me iba a imaginar? Parece contradictorio, ¿no? Por un lado dijo, tenía una sensación rara. Y por otro lado no sospechó. Eso, Aparte, sí. eso lo dice conociendo el desenlace. Tenés razón. Eso lo dice para... Ahora, yo lo primero que le diría o le preguntaría si fuese quien la interroga es, pero perdóname, se lo llevó limpio y te lo devolvió todo sucio, en 1 hora de tierra en 1 hora, aparte, y lo tuviste que mandar a lavar. La pregunta no es, ¿dónde metiste el auto? ¿Dónde metiste el auto nada más? Pero aparte, si tenés una sensación rara, tal vez no se lo prestás. Podés decir, pará, vos no me vas a meter en un lío, a mí, ¿a dónde vas? Obviamente que todos sabían quién era Barrelier a ese momento sí. y cómo se manejaba. ¿no? Está bien lo que dice Pau, porque en ese momento ya era la noticia, había cobrado interés nacional. Claro. Estaban buscando el cuerpo ya, o por lo menos había indicios para encontrar el cuerpo. Y después de esa secuencia que relata Soledad hasta acá como testigo, que todo eso pasa el día lunes, ya el miércoles Barrelier ya está preso. En su declaración ante la justicia, ¿dijo lo mismo? ¿Se contradijo en algún momento? No, en principio lo mismo que dijo ahí, pero hay algo que le está haciendo ruido al fiscal. Sumamos a Luis Bremer a esta mesa. Luis, estoy contando y estamos contando un detalle que quiero repetir el último momento, con una frase que hasta ahora no se conocía, quiero tu análisis, de una conversación que tiene Claudio Barrelier, el acusado de femicidio, con Osvaldo Faceta, el segundo detenido por encubrimiento. Horas antes del femicidio, esta conversación no estaba todavía, surge el análisis telefónico, por lo menos en lo que nos cuentan. En un rato va a hablar el abogado de Faceta, que dice que todo esto es mentira, que la causa contra su cliente es porque se apuran porque no tienen nada. Pero aparentemente la frase que reconstruye la justicia es que Barrelier le dice a Faceta, no aparezcas por casa esta noche, tengo algo. Si esa frase es cierta, como me la están contando, y veremos qué dice el abogado de Faceta en un ratito, si Faceta reconoce haber recibido ese mensaje, la pregunta, o por lo menos la afirmación para hacer es, estamos en presencia de un plan. Te cambia la hipótesis de algo de ocasión, sino que había un plan para matar a Agostina. Se complica más la situación del detenido. ¿Qué pasó y por qué se vieron en un cumpleaños a la tarde y cómo la convocó para que esta menor de edad fuese por su cuenta, tome un remis? Afortunadamente el remisero salió rápidamente a hablar porque ya era irregular que trasladara, sin ser un pool educativo, a colegios a las 11 o 10 y pico de la noche a una menor a 30 cuadras de distancia. ¿Qué le prometió? ¿Hay un barrido sobre los celulares tanto de Barrelier como de Agostina? Y también ¿Sabe algo de eso? Claro, el celular dice que no aparece todavía, ¿no? Claro. El celular de la Muchos de nena. los teléfonos no. Así como estamos reconstruyendo lo que dijo Soledad, y terminó por ahora en calidad de testigo, fíjate cómo Faceta, que da 800 entrevistas, la primera se la da América, pareciera que va con la intención casi premonitoria de que lo van a detener, porque en un momento en la nota que le hacen en A24 con Belén y con Pablo Rossi dicen, ¿usted tiene miedo de quedar preso? Y me parece que ya sabía que se le venía en la noche. Sí, pero aparte él no estuvo esa tarde por eso en el fútbol. No, y estuvo el domingo a la mañana en la escena del crimen eso y vivía después, ahí. pero antes Estuvo cuando también. el otro le dice, no vengas porque tengo algo, hacía horas que estaban Se habían con ese visto algo. juntos el sábado a la tarde en el Por partido eso. de fútbol donde
Faceta lo ve totalmente dado vuelta por el consumo de cocaína Eso me Barrelier. parece raro que Pero, no sepa, desconozca ¿qué es todo. ese algo? ¿Es un encuentro íntimo de estupro con una menor de edad? ¿Es un encuentro con otros adultos? Porque los vecinos dicen que las motos iban y venían en la madrugada. ¿Era una captura y sesión una red de trata? Ese algo es lo que falta. Es lo que falta. Presten atención, vamos a reconstruir. Si con el mismo criterio que lo detuvieron a Faceta, van a aplicar el mismo criterio para detener a Soledad. Mirá cómo Faceta también cuenta en televisión un montón de aspectos de lo que pasó en ese fin de semana del 23 al 24 y después termina preso. Mirá. La pregunta es, Claro. ¿vos tenés cómo certificar una coartada respecto a que no estabas en la casa el sábado en que se determina la muerte de la nenita? Tengo las cámaras del lado del negocio donde yo trabajo, que es una panadería. Ahí tienen cámaras que filman las 24 horas, dan a la puerta del negocio y ahí ven el horario de apertura del negocio. Ven el horario de cierre del negocio y ven el horario en el que yo salgo del negocio y me traslado con 2 amigos hacia la casa de Meli y salimos a buscar a Agostina. Acá se presenta como un hombre solidario que decide ayudar a la mamá de Agostina a buscar a Agostina en las primeras horas de la desaparición. Sí. Y si en realidad lo mandó Barrelier a despistar, Claro. si en realidad lo mandó Barrelier a desviar y a llevarla a la mamá de Agostina a que se convenza de que se ha ido con un jovencito para perder tiempo, para que Barrelier gane horas haciendo ¿Y toda quién la tarea manda de ese desmembramiento del mensaje, cuerpo. tranquila, está dormida? Bueno, A la madre. Que quedó todavía ahí, sin analizar. Exactamente, porque algunos dicen tal vez había sido este amigo que quería como calmar las aguas. Y bueno, también ver qué pasó con este amigo después, ¿no? Cuando llega a esa casa el domingo, que el Pau, cuerpo todavía estaba ahí. ¿Calmar las aguas o darle una ventana de tiempo Total. Es eso. Claro, eso quiero decir. Es lo que dice el... para descartar el cuerpo que insólitamente los vecinos, vuelvo a los vecinos, que Sí. uno dice, esas primeras notas, Mauro, Sí, sí. son importantísimas. Sí. La comisaría, que marcharon contra la comisaría, no tomó inicialmente la denuncia. ¿Por qué no? ¿Por qué tardaron en el allanamiento? ¿Por qué dejaron toquetear todo? ¿Por qué descartaron residuos de la casa y nadie Total. los revisó? Digo, Mil es preguntas. muy insólito. Una casa que se lavó íntegra. Bueno, ahora se están analizando las cañerías porque no hay rastros de sangre, pero se están viendo porque, bueno, se habla de la bañera como el lugar, ¿viste? Bueno, ya sabes. Ahora, las pericias del auto. Porque, ¿te acuerdas Todavía que no había están. 2 latitas? Sí, las Toda- latitas y el levantamiento de rastros. Eso. Porque Eso todo es indica- fundamental. Porque mucha gente pregunta, ¿cómo saben que usó el 4K para trasladar el cuerpo? Lo que pasa es que no tuvimos acceso, pero está la cámara de cómo el 4K llega a esa casa Sí. y a las 11:30 de aquel día lunes, siguiente al femicidio, se lo ve a Claudio Barrelier transportando un tacho de 20 litros con mucha dificultad, levantándolo con mucha fuerza, se supone que ya con los restos de la víctima ahí. Eso lo tiene la justicia, si no era inexplicable que supieran de arranque que el 4K estaba ahí. Claro. Lo No, que hicieron bueno, fue peinar ese 4K, Sí. peinaron 72 horas de la misma cámara, la que usamos y la que vemos donde llega Agostina con Barrelier es la misma cámara que registra el 4K llegando a la casa. Y obviamente el celular de él, ¿no? Además, que va siguiendo el rastro del auto. El celular, claro, como dice Pau, Marca después se dentro. activa en el barrio Ampliación Ferreira. Pero déjeme contar esto. Se lo ve a él con un tacho de pintura enorme de 20 litros y se lo ve además con 2 contenedoras, ¿viste? 2 conservadoras. Sí. Sí, como la 2 heladerita. conservadoras, Heladeras de 2 camping. heladeritas grandes. Esas heladeritas también las sube al auto. Y después cuando la policía logra detectar el movimiento del 4K, como decía Pau, más el teléfono celular del imputado, y determinan que llega a la Ampliación Ferreira, la última cámara se lo ve ya bajar a él cuando termina el descarte de los restos, pero ya sin el contenido, es decir, sin las heladeritas ni los tachos, que hay que ver dónde los descartó y dónde los tiró. Claro, eso no se encontró todavía, ¿no? En un rato vamos a volver con el tema, vamos a hablar con el abogado que representa a Osvaldo Faceta porque queremos saber realmente cuál es la carga probatoria, si va a declarar o no. Todavía falta que lo indaguen una vez más a Claudio Barrelier por homicidio, no está indagado todavía con la grabación, con el agravamiento de su situación procesal. Tiene que responder por homicidio calificado, criminis causa y por femicidio, la pena es perpetua. Y todavía no está la indagatoria de Faceta como encubridor. Se están tomando todos los plazos procesales. Y una cosa más que quiero decir, aprovechando la presencia aquí de todos. Nunca nos olvidemos que la única víctima de esta historia se llama Agostina. Sí, tal cual. Los demás son victimarios o testigos. Pero la única víctima de esta historia
como lo dije anoche en el programa que hice aquí en este canal, es Agostina. Que nos quede claro en la cabeza que la única víctima de esta historia es Agostina. Y si la justicia determina que hay elementos para imputar a algún familiar, lo vamos a contar. Pero mientras no haya elementos de imputación, son testigos. Y mientras no haya elementos de sospecha, siguen siendo testigos. Y lo que estamos contando es que la justicia está posando su mirada sobre la conductora del Forca para ver si, como en el caso del amigo Faceta, hay elementos para que se conviertan en cubridoras. Si no los hay, va a sostener su condición de testigo. Hasta acá por ahora, en un ratito volvemos.